Tema 1, aritmética. Tema 1.1, números reales. Los números son solamente una representación abstracta de nuestro mundo real. Los números nos ayudan a representar cierta cantidad de elementos o cierto número de partes o de elementos como una representación del mundo en otro lenguaje, así como las palabras son una representación abstracta hasta cierto punto del mundo que nos rodea. Los números nos ayudan a representar a través de un lenguaje sencillo y de interpretación general los elementos que existen o que se encuentran en un espacio. Por ejemplo, de este lado tenemos 3 plumones, 1, 2, 3. ¿Qué es un plumón? Bueno, eso ya es la abstracción acerca de las palabras. Lo que ahorita nosotros estamos representando por medio de esta abstracción numérica es la cantidad de elementos, en este caso 3. Ahora bien, los números en general nos ayudan a subdividirse en ciertos criterios, en conjuntos o subconjuntos donde permean ciertas reglas. En primer lugar tenemos los números naturales. Los números naturales son también llamados números contables. Son todos esos números que nos ayudan a representar elementos finitos de manera simple, de manera más natural, entre comillas. Con los números naturales tenemos un concepto un poquito complicado de establecer o de esclarecer, ya que algunos matemáticos mencionan que los números naturales serían aquellos que, por ejemplo, iniciamos 1, 2, 3, 4, etc. Sin embargo, hay otro grupo de matemáticos que consideran que los números naturales deberían de ser contados a partir del número 0. 0, 1, 2, 3, etc. No nos vamos a centrar en si el 0 es natural o no. Desde mi criterio, el 0 no forma parte de los números naturales, pero esto de aquí es un concepto que va más allá de una simple discusión para una clase. Los números naturales podemos considerarlos bajo el principio más básico, son aquellos números que nos ayudan a contar cantidades finitas y de manera simple. Se diferencian mucho de los números enteros, ahorita vamos a comentar por qué. Bueno, pero básicamente los números naturales son todos aquellos enteros mayores a 0. Como podemos ver en este gráfico, los números naturales se encuentran en la parte más central del gráfico. Después de estos tenemos los números enteros, que se representan con una Z doble. Los números enteros, ahora sí podemos hablar de la inclusión del 0. Tenemos 0, 1, 2, 3, pero también los tenemos hacia atrás, por así decirlos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Los números enteros es un subconjunto más grande que el subconjunto de los números naturales, ya que los números enteros contienen en sí mismo a los números naturales. Sin embargo, los números enteros tienen también la parte negativa y el 0, por lo cual podríamos hablar de que el subconjunto de números enteros es más grande que el subconjunto de números naturales. Y también los números enteros nos ayudan a contar, pero también a medir decrementos. Entonces, después de esto tenemos el subconjunto de los racionales. Los números racionales son todos aquellos números que no van a ser enteros, ¿sí? Aquí podemos hablar de los de punto decimal, de fracciones, pero ojo, aquí hay un detalle porque los números racionales solamente son aquellos números, o dentro del subconjunto de números racionales solo entran aquellos números que pueden ser representados por cantidades finitas. Bueno, pueden ser finitas o infinitas de decimales, siempre y cuando puedan ser representados a través de una fracción.
o cociente, ¿no? De hecho, de ahí viene el uso de la Q como símbolo, la Q doble como el símbolo de representación del subconjunto de los números racionales, de quotient, de cociente en inglés. Eh, estos números, siempre y cuando sean posible representarlos a través de fracciones, van a ser números completamente válidos para ser racionales. El hecho de que un número tenga infinitos decimales no lo excluye de ser un número racional. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es un número que fácilmente puede ser representado como fracción, puesto que ya está representado como fracción. Sin embargo, este se compone por un número infinito de decimales, que es que bueno, hay muchos números así. De hecho, podemos hablar de que cualquier número, de cualquier cociente de un 1 sobre un número primo va a forzosamente a ser racional, pero de infinitos decimales. Y por su otra parte, tenemos los irracionales. Los irracionales son los números que pueden ser representados a través de una cantidad infinita de decimales. Sin embargo, estos números no pueden ser representados mediante una fracción. Y aquí, bueno, tenemos, por así decirlo, la gala roja o los números más famosos y conocidos del mundo. Por ejemplo, aquí nos podemos encontrar con pi, que, bueno, de forma genérica nos enseñan que pi es 3.1416. Sin embargo, también nos han dicho que pi contiene infinitos decimales. Un número, una aproximación más cercana podría ser 3.141526, 3.14159265, que es un número un poquito más aproximado al valor real de pi, pero realmente pi, al contener número infinito de decimales, no podemos establecer cuál es su límite. Y al no establecer ese punto, ese criterio, no puede ser representado a través de fracción. Aquí mismo nos podemos encontrar con la constante numérica Euler, también un número muy famoso y muy común, así como todas las raíces cuadradas de números primos, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Entonces, básicamente, los números naturales van a ser los números que utilizamos para contar, 1, 2, 3, etc. A partir del 1 en adelante, los números enteros van a ser los números que no tienen puntos decimales, ¿sí? Y que pueden estar tanto del lado de los negativos como del lado de los positivos, incluyendo el 0. Los números racionales, por su parte, van a ser números que van a ser representados mediante fracciones, que de hecho, desde cierto punto podemos considerar a todos los enteros y los naturales como números racionales, ya que pueden representarse mediante cocientes. Mientras que los números irracionales van a ser números que tienen una cantidad infinita de decimales que no pueden ser representados mediante una fracción. De hecho, es muy común que al momento de estar realizando operaciones en calculadora quieras obtener un resultado y trates de representarlo de una manera de fracción para que sea más sencillo, y la calculadora no lo permite. Bueno, eso es un ejemplo de números irracionales, y muchas veces estos números se presentan. Entonces, básicamente, esto es el apartado de números reales, que se subdivide en cada uno de sus puntos: números naturales, enteros, racionales e irracionales.